Bienvenidos estudiantes del grado 11 a esta videoclase de física, donde continuaremos con el tema que estábamos viendo en las videoclases anteriores, en las cuales veíamos lo del sonido. Entonces dábamos ya finalizado el tema del sonido. Entonces acá esta videoclase va a tratar sobre el tema siguiente de la guía de aprendizaje de física, que es el efecto Doppler, ¿sí? Entonces, como siempre, para las videoclases es importante tener a la mano la guía de aprendizaje para que vayamos al tiempo que vamos explicando aquí el tema, ustedes vayan leyendo la guía. Entonces el efecto Doppler dice: al cambio de frecuencia de las ondas debido al movimiento relativo entre la fuente y el observador se le llama efecto Doppler. El siguiente análisis permite encontrar la relación exacta entre la frecuencia emitida por la fuente y el observador. Entonces, si ustedes miran en la guía, hay 6 casos, ¿sí? Entonces, ¿qué trata el efecto Doppler? De determinar algunas magnitudes, más que todo las frecuencias, en 6 casos diferentes. Cuando, por ejemplo, un auto emite un sonido y yo estoy en reposo, o sea, el observador está en reposo y el auto se dirige hacia donde yo estoy. Ese sería un caso. El otro caso sería que yo estoy en reposo y el auto o la fuente del sonido, en vez de acercarse, se aleja, ¿sí? Otro caso es lo contrario. La fuente que emite el sonido es la que está en reposo y el observador es el que se acerca. Otro caso, que la fuente está en reposo y el observador se aleja. El otro caso es si la fuente y el observador, la fuente que ocasiona el sonido y el observador se acercan entre sí. Y el sexto caso es cuando la fuente y el observador se alejan entre sí, o sea, ambos se están moviendo. Entonces, la mecánica de este ejercicio es identificar, digamos, cuál de los 6 casos es para utilizar la fórmula o expresión correspondiente. Entonces, esos 6 casos los tienen ahí en la guía, acá pues los puse. Es importante en esas fórmulas que tienen ahí saber qué es cada cosa. Entonces, B, cuando aparezca solo la B, como aquí aparece en esta fórmula, B es la velocidad del sonido, ¿sí? Que cuando no nos dan temperatura es 340 metros sobre segundo, como les hablaba en una videoclase anterior. Cuando nos dan temperatura, pues hay que hallarla con la fórmula de velocidad del sonido, que ya la vimos en una videoclase anterior. Bueno, ahora B, O, todo lo que sea O, significa observador, ¿sí? Entonces, BO es la velocidad del observador. Y así como todo lo que dice O es observador, todo lo que dice F es de la fuente. La fuente es la que emite el sonido, o sea, de donde proviene el sonido, lo que está ocasionando el sonido. Entonces, BF será la velocidad de la fuente, FF sería la frecuencia de la fuente y FO la frecuencia del observador. Entonces, todo lo que tenga O es del observador, el que es el que escucha, el receptor, y F es la fuente, que es la que produce el sonido. Entonces, como les decía, hay 6 casos. Entonces, dice ahí: si el observador está en reposo y la fuente que se acerca a él emite una señal, esta será percibida por el observador con una mayor frecuencia que la emitida. Entonces la frecuencia percibida por el observador se expresa como. Este es el caso en la que el observador está en reposo y la fuente se acerca a él. Entonces, esta fórmula es para hallar la frecuencia del observador, o sea, con qué frecuencia yo escucho el sonido, ¿sí? Entonces es importante, por ejemplo, dice que en este caso, ¿sí?, la frecuencia percibida por el observador tiene mayor frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que este resultado debe dar más grande que la frecuencia de la fuente. Que si el sonido se emite con una frecuencia de 300 Hz, este resultado debe dar mayor de 300 Hz. O sea, es importante ese concepto porque si nos da menor, pues nosotros me dio esto, pero es importante saber que en este caso, esta frecuencia debe dar mayor que la frecuencia de la fuente. El otro caso dice: si el observador se encuentra en reposo y la fuente se aleja de él, o sea, observador en reposo y la fuente se aleja. Entonces, si la fuente se aleja de él, la señal emitida por la fuente se percibe con una menor frecuencia. Es decir, esta será percibida por el observador con una menor frecuencia que la emitida, o sea, la de la fuente. Entonces, en este caso, esta frecuencia debe dar menor que la frecuencia de la fuente, ¿sí? Si da mayor, significa que cometimos algún error. O sea, esos son conceptos que es importante tenerlos para saber si estamos haciendo bien el ejercicio. El tercer caso dice: si la fuente se encuentra en reposo y el observador se aleja de ella, o sea, fuente en reposo, perdón, y el observador se acerca, ¿sí? Si la fuente que emite la señal se encuentra en reposo y el observador se acerca a ella, o sea, este caso, y el observador se acerca a ella, la frecuencia de la señal emitida se percibe con mayor intensidad. O sea, en este caso, este resultado debe dar mayor que la frecuencia de la fuente.
Bueno, el cuarto caso. Si la fuente se encuentra en reposo y el observador se aleja de ella, la señal emitida por la fuente será percibida con una menor frecuencia. Entonces, en este caso, la fuente en reposo y el observador se alejan. Si el observador se aleja, la frecuencia con la que escucha debe dar menor que la frecuencia que emite la fuente. ¿Sí? En este caso, en que la fuente y el observador se acercan entre sí, tenemos que, si la fuente y el observador se acercan entre sí, la señal emitida por la fuente será percibida con mayor frecuencia. Entonces, si los dos se acercan, la frecuencia con la que el observador escucha el sonido debe ser mayor que la frecuencia que es emitida por la fuente. Y el último caso es si la fuente y el observador, en vez de acercarse, se alejan entre sí. Entonces, si se alejan, pues, como sería lógico, si la fuente y el observador se alejan uno del otro, la expresión que relaciona es esta y por lo tanto la frecuencia del observador va a dar menor, porque se está alejando, que la frecuencia de la fuente. Entonces, en sí, la mecánica de este tema son estas 6 fórmulas. Identificar cuál es el caso para saber cuál es la fórmula que voy a utilizar. Esa es en sí la clave de esto. Si yo no lo identifico y utilizo una fórmula de las que no es, pues obviamente me va a quedar mal el ejercicio. Entonces, dicho eso, y habiendo identificado cada uno de los casos y qué es cada una de estas variables acá, vamos a proceder entonces a hacer los ejemplos que aparecen propuestos en la guía para que veamos de qué manera es que se identifican esos casos y podemos utilizar la fórmula correspondiente. El primer ejemplo de este tema, y que en la guía aparece como el sexto, ya que del tema anterior ya vimos 5 ejemplos, este sería el sexto de la guía, dice lo siguiente. Un automóvil con una velocidad constante de 72 km por hora se aproxima a un observador que está parado en el andén. Si el auto hace sonar la bocina con una frecuencia de 720 Hz y se sabe que la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros sobre segundo, ¿qué frecuencia percibe el observador? Bueno, lo ideal con estos ejercicios, igual que en la mayoría de problemas que se resuelven de física, es anotar los datos que nos suministra el ejercicio, ¿sí? Entonces, en este caso dice, por ejemplo, un automóvil con una velocidad constante de 72 km por hora. Esa velocidad, el que emite el sonido, dice, si el auto hace sonar la bocina, o sea, el que está emitiendo el sonido es el auto, ¿sí? O sea que el auto es la fuente. Entonces, esa velocidad es velocidad de la fuente, ¿sí? El auto es la fuente del sonido. Entonces, la velocidad dice que es de 72 km por hora. Voy a poner aquí sexto problema o ejemplo. 72 km por hora, listo. Se aproxima un observador que está parado en el andén. Ojo, el hecho de que diga que el observador está parado en el andén significa que el observador está en reposo, ¿sí? Está parado en el andén. Entonces, para poder identificar cuál fórmula, porque la clave de esto es identificar el caso. Ya después de haber identificado el caso, la fórmula es sencillísima. Bueno, si el auto hace sonar la bocina con una frecuencia de 720 Hz, o sea, esa es la frecuencia de la fuente, ¿sí? Porque es la fuente es el auto, con una frecuencia de 720 Hz. 720 Hz. Y se sabe que la velocidad del sonido en el aire, o sea, V, que es la velocidad del sonido, es de 340 metros sobre segundo. Listo. ¿Qué frecuencia percibe el observador? O sea, ¿cuál es la frecuencia del observador? Listo. Acá, lo primero que tenemos que hacer es que acá nos están dando una velocidad en kilómetros por hora, aquí tenemos una en metros por segundo, entonces tenemos que trabajar con las mismas unidades, que generalmente la velocidad es en metros por segundo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que estos 72 kilómetros por hora lo vamos a pasar a metros por segundo. Entonces lo vamos a multiplicar por. Es una doble conversión, ¿sí? De una vez. Entonces el kilómetro, como el kilómetro está aquí arriba, entonces un kilómetro son 1000 metros. Y una hora, la pongo acá para poder cancelarla con esta, son 3600 segundos. ¿Sí? De esta manera entonces, kilómetros cancelo con kilómetros, horas con horas, y esto me va a dar metros por segundo. Entonces sería multiplicar 72 por 1000 y dividirlo entre 3600. Entonces eso va a dar como resultado 20 metros sobre segundo. O sea, esa velocidad de 20 metros sobre segundo. ¿Qué es la velocidad de la fuente? La velocidad de la fuente, 20 metros sobre segundo. Listo.
En este caso, que había que hacer esa conversión, pues la C es lo primero que se hace. Cuando ya las velocidades nos las dan en metros sobre segundo, pues lo primero es identificar el caso. Entonces dice el ejercicio, un automóvil con una velocidad, o sea, la fuente se está moviendo, ¿sí? No está en reposo. El observador que está parado en el andén, o sea, el observador está quieto. Ahora, si el auto hace sonar una frecuencia y sabe que la velocidad... bueno, lo otro es que dice que un automóvil con una velocidad constante de 72 kilómetros por hora se aproxima a un observador y el observador está quieto. O sea, observador en reposo, la fuente se acerca. Entonces, si miramos las fórmulas, para ese caso que el observador está en reposo y la fuente se acerca, la frecuencia es igual a B sobre B menos BF por FF. Esta es la fórmula para el caso en que el observador está en reposo y la fuente se acerca a él. ¿Listo? Ya habiendo identificado eso, entonces ya viene la parte más sencilla, que es reemplazar. Entonces, F0 será igual a B, 340 metros sobre segundo. Recuerden que B es la velocidad del sonido, sobre B, que es la misma, 340 metros sobre segundo, menos la velocidad de la fuente, 20 metros sobre segundo. Todo eso por la frecuencia de la fuente, que es 720 Hz. Y listo. Hacemos esa operación en la calculadora. Eso nos debería dar 765 Hz. ¿Sí? Y ya. Ahí quedó resuelto el ejercicio. ¿Qué podríamos analizar para ver si nos quedó bien? Que en este caso dice, la frecuencia que emite una señal, esta será percibida por el observador con una mayor frecuencia que la emitida. O sea que esta frecuencia debe dar mayor que la emitida. Si nos damos cuenta aquí la emitida es 720 y efectivamente nos dio mayor. O sea, por eso es importante ese dato para corroborar que el ejercicio pues haya quedado bien. Eso entonces es el primer ejemplo de este tema. En sí, la mecánica es la misma. Identificar el caso, aplicar la fórmula y listo. O sea, lo más difícil es como identificar el caso. Ya después de eso y saber cuál fórmula corresponde, reemplazar datos y ya saldría el ejercicio. Vamos entonces con el siguiente ejemplo. El séptimo ejemplo dice lo siguiente. La frecuencia del silbato de una locomotora de tren es de 350 Hz. El tren viaja con una velocidad de 20 metros sobre segundo. A. ¿Qué frecuencia percibe un observador en reposo cuando el tren se acerca? Y B. ¿Y cuando se aleja? Bueno, entonces lo primero es anotar los datos que nos da el ejercicio. ¿Sí? Este es el séptimo. Listo. La frecuencia del silbato de una locomotora de tren, o sea, esa es la frecuencia de la fuente. O sea, la fuente viene de la locomotora. Entonces esa frecuencia dice que es de 350 Hz. 350 Hz. Listo. El tren viaja con una velocidad de 20 metros sobre segundo. O sea, ¿velocidad de quién? De la fuente. ¿Sí? Porque la fuente es la locomotora, entonces, o el tren. El tren viaja con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Listo. ¿Qué frecuencia percibe un observador en reposo cuando el tren se acerca? Entonces, lo que preguntan sí, para los dos casos, es la frecuencia del observador. Frecuencia del observador. Entonces, es lo que preguntan. El punto A, percibe un observador en reposo, ojo, el observador está en reposo, cuando el tren se acerca. Entonces, cuando el tren se acerca, el observador está en reposo y el tren se acerca, o sea, la fuente se acerca. En otras palabras, es el mismo caso anterior. Entonces, el mismo caso anterior, si recuerdan la fórmula, era velocidad menos velocidad de la fuente por la frecuencia de la fuente. ¿Sí? Esa sería la fórmula. Entonces, como yo les decía, lo importante en este ejercicio es identificar el caso. ¿Sí? Y ya después de identificar el caso, miramos qué fórmula corresponde y reemplazamos. Entonces, acá tendríamos velocidad. Esta es la velocidad del sonido. ¿Sí? Que lo normal es 340 metros sobre segundo, como hablábamos en una videoclase anterior, que cuando no nos dan temperatura, asumimos que la temperatura es de 15 grados y por lo tanto la velocidad es esta. Aquí tendríamos entonces 340 metros sobre segundo menos la velocidad de la fuente, que es 20 metros sobre segundo, por la frecuencia del observador, la frecuencia de la fuente, perdón, que es 350 por 350 Hz. Listo. Hacemos esa operación en la calculadora
Y eso nos debería dar 371,875 Hz. Entonces, recordemos que para este caso, la frecuencia con la que el observador percibe el sonido, que es esta, debe ser mayor que la frecuencia emitida por la fuente, que es 350. Entonces, 371 es mayor que 350, o sea, el ejercicio está correctamente realizado. Ese sería el punto A, ¿sí? Así de sencillo. El punto B, entonces dice, cuando se aleja. O sea, el observador está en reposo, en ningún momento ha dicho que el observador se mueva, él sigue ahí donde está, pero el tren ya pasó y ahora el tren se está alejando. Entonces, cuando el tren se aleja, entonces ya la fórmula cambia. Miramos cuál es el caso. En este caso entonces sería velocidad sobre velocidad más la velocidad de la fuente por la frecuencia de la fuente, ¿sí? Esa es la fórmula o la expresión para el caso en que el observador se encuentra en reposo y la fuente se aleja de él. Listo, entonces reemplazamos. Velocidad 340 metros sobre segundo sobre 340 metros sobre segundo más la velocidad de la fuente, que la velocidad de la fuente es 20 metros sobre segundo, por la frecuencia de la fuente, que es 350 Hz, y listo. Hacemos la operación. Esto nos daría 330,555. Y los 5 continúan. Hz. La frecuencia siempre se da en Hz. Listo. O aquí nos dio menor, ¿sí? Se dan cuenta que la frecuencia del observador nos dio menor que la de la fuente. Pero en este caso, si la fuente que emite la señal se encuentra en reposo, si el observador se encuentra en reposo y la fuente se aleja de él, la señal emitida por la fuente se percibe con una menor frecuencia. O sea que está bien. En este caso, en que el observador está en reposo y la fuente se aleja, la frecuencia que percibe el observador del sonido debe dar menor que la frecuencia emitida por el sonido. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, solo es identificar los casos y corroborar de pronto que este debe dar mayor que este y que este debe dar menor, como para estar seguros de la respuesta. Ese sería entonces el séptimo punto. Vamos entonces ahora a resolver el octavo. El octavo punto dice lo siguiente. La sirena de un camión de bomberos en reposo emite con una frecuencia de 400 Hz. Calcula la frecuencia que percibe un ciclista con una velocidad de 10 metros sobre segundo. A, cuando el ciclista se acerca al camión, y B, cuando se aleja. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es anotar los datos que nos da el ejercicio, ¿sí? Entonces este es el octavo. Entonces dice, la sirena de un camión de bomberos en reposo, ojo que en este caso, pues la fuente es la que está en reposo, emite una frecuencia de 400 Hz, o sea, frecuencia de la fuente, 400 Hz, de la fuente, 400 Hz. Calcula la frecuencia que percibe un ciclista con una velocidad, el ciclista es el observador, ¿sí? Entonces, velocidad del observador es de 10 metros sobre segundo. 10 metros sobre segundo. Entonces, A, cuando el ciclista se acerca al camión y, bueno, nos preguntan si calcula la frecuencia que percibe, o sea, la frecuencia del observador. Entonces, en el caso A, cuando el ciclista se acerca al camión. Entonces, en este caso, la fuente está en reposo y el observador se acerca a la fuente. Entonces, si la fuente se encuentra en reposo y el observador se acerca a ella, la expresión que nos permite hallar esto es frecuencia del observador es igual a la velocidad más la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido por la frecuencia del observador. Entonces, esta expresión es para si la fuente que emite la señal se encuentra en reposo y el observador se acerca a ella. ¿Sí? Entonces, como repito, lo importante es identificar el caso. Y después que veamos el caso, buscamos la expresión correspondiente, la escribimos y hallamos los datos. Frecuencia del observador entonces sería velocidad 340 metros sobre segundo, más la velocidad del observador, que es de 10 metros sobre segundo, sobre la velocidad del sonido, 340 metros sobre segundo,
por la frecuencia de la fuente, que es de 400 Hz. Hacemos toda esa operación en la calculadora y eso nos daría un valor de 411,764 Hz. Nos dio mayor que la de la fuente. Ahora miremos qué dice al respecto. Si la fuente que emite la señal se encuentra en reposo y el observador se acerca a ella, la frecuencia de la señal emitida se percibe con mayor intensidad. Bueno, entonces está bien. Debe dar mayor, porque se percibe con mayor intensidad. Listo. Ese sería entonces ya el punto A, que es cuando el ciclista se acerca. Vamos a ver qué pasa entonces ahora cuando el ciclista se aleja. Entonces, miramos el caso en que la fuente está en reposo y el observador se aleja. Entonces, si la fuente se encuentra en reposo y el observador se aleja de ella, la expresión es la siguiente. Entonces aquí sería B menos velocidad del observador sobre velocidad por... Muchas veces las expresiones, vean, dense en cuenta, cambian de signo. Eso es lo que hace que cambie el caso, el signo. Entonces, en este caso, tenemos en que la fuente está en reposo y el observador se aleja de ella, la expresión es esa. Reemplazamos. Velocidad 340 metros sobre segundo menos velocidad del observador, que es 10 metros sobre segundo, sobre la velocidad del sonido, que es 340 metros sobre segundo, por la frecuencia, que es 400 Hz. Según nos da aquí el ejercicio. Hallamos esa expresión en la calculadora y eso nos daría 388,235 Hz. Entonces miramos si nos quedó bien. Dice, si la fuente se encuentra en reposo y el observador se aleja de ella, la señal emitida por la fuente será percibida con una menor frecuencia, o sea que debe dar menor. Cosa que acá nos dio 388 y la emitida era de 400. Entonces con eso corroboramos que el ejercicio quedó bien y que utilizamos la fórmula que era. Listo. Eso es el octavo ejemplo. Como ven, no tiene así mayor complejidad. Vamos entonces a hacer el noveno. El noveno ejemplo dice lo siguiente. Una ambulancia que lleva una velocidad de 40 metros sobre segundo y su sirena emite un sonido con una frecuencia de 400 Hz. Se cruza con un automóvil que transita en sentido contrario con una velocidad de 25 metros sobre segundo. ¿Qué frecuencia percibirá el conductor del automóvil cuando se aproximan los vehículos y cuando se alejan? Bueno, entonces acá como podemos identificar, el caso es que ambos se están moviendo, ¿sí? Entonces la ambulancia, que es la que emite el sonido, se está acercando hacia el automóvil también va en el sentido contrario de la ambulancia, o sea, los dos se están acercando. En ese momento nos pide hallar la frecuencia del observador, o sea, la frecuencia con que el conductor del automóvil percibe el sonido emitido por la sirena. Y luego, después de que pasan y empiezan a alejarse, nos hace la misma pregunta. ¿A qué es igual la frecuencia del observador cuando se aleja? Entonces, como siempre, vamos a anotar los datos que nos da el ejercicio. Entonces dice, la ambulancia lleva una velocidad de 40 metros por segundo, o sea, velocidad de la fuente. 40 metros por segundo. Recuerden que la fuente es la ambulancia. Luego dice, emite un sonido con una frecuencia de la fuente, de 400 Hz. Listo. Se cruza con un automóvil que transita en sentido contrario con una velocidad, o sea, velocidad del observador, 25 metros sobre segundo. ¿Qué frecuencia percibirá el conductor, o sea, la frecuencia del observador? ¿Sí? El conductor del automóvil es el observador. Cuando se acercan y cuando se alejan. Listo. Entonces vamos a hacer primero cuando se acercan. Cuando se acercan. Entonces miramos el caso para identificar. Entonces, si la fuente y el observador se acercan entre sí, entonces la expresión es frecuencia del observador es igual a velocidad del sonido más velocidad del observador sobre velocidad del sonido menos velocidad de la fuente, todo por la frecuencia de la fuente.
Esa es la expresión cuando la fuente y el observador se acercan entre sí. Listo, entonces vamos a terminar. Reemplazar los valores. La velocidad del sonido es 340 metros sobre segundo. Más la velocidad del observador, 25 metros sobre segundo. Sobre la velocidad del sonido, 340 metros sobre segundo, menos la velocidad de la fuente, 40 metros sobre segundo, todo por la frecuencia de la fuente, que es 400 Hz. ¿Sí? Como les decía, esto realmente, después de identificar el caso, solo es utilizar la fórmula correspondiente y reemplazar los datos. Entonces, en este caso, nos daría esa operación 486,666, y el 6 sigue, Hz. Listo. O sea, nos dio mayor a esto. Y ahí la guía dice, si la fuente y el observador se acercan entre sí, la señal emitida por la fuente será percibida con mayor frecuencia. Ah, bueno, entonces ahí está. Nos debe dar con mayor frecuencia, como efectivamente nos dio. Esa sería entonces la frecuencia del observador cuando se acerca. Y ahora vamos a ver cuando se aleja. Cuando se alejan. Bueno. Entonces cuando se alejan la expresión pues obviamente es diferente. Si la fuente y el observador se alejan uno del otro, entonces la expresión es frecuencia del observador es igual a velocidad del sonido menos velocidad del observador sobre la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente por la frecuencia de la fuente. Esa es la expresión para cuando la fuente y el observador se alejan uno del otro. Bueno, entonces ya habiendo identificado el caso y teniendo la expresión, pues reemplazamos. Velocidad 340 metros sobre segundo menos la velocidad del observador, y aquí dice que es de 25 metros sobre segundo. Sobre los 340 metros sobre segundo de la velocidad del sonido, más la velocidad de la fuente, que es de 40 metros sobre segundo, por la frecuencia de la fuente, que es 400 Hz. Listo. Hacemos esa operación en la calculadora. Eso nos daría 331,578 Hz. 331,578. En este caso, la frecuencia, cuando se alejan, pues obviamente la frecuencia percibida por el observador debe ser menor que la emitida por la fuente. ¿Sí? Con esto entonces, solucionado el noveno ejemplo. Espero hasta el momento lo hayan entendido cómo es la mecánica, no es tan complicada. Es muy sencillo identificar el caso y después del caso pues ver qué fórmula es la que nos ayuda. Vamos a ver el último ejemplo de esta guía y de esta videoclase. El décimo y último ejemplo dice lo siguiente. Un auto estacionado tiene prendido el equipo de sonido, el cual emite a 320 Hz, y un observador que se aleja percibe una frecuencia de 300 Hz cuando la temperatura del ambiente es de 21 grados centígrados. Determinar la velocidad del observador. Bueno, acá este ejercicio es diferente a los que vimos hasta el momento. Primero, nos están dando una temperatura. Eso implica que la velocidad del sonido va a cambiar porque nos toca calcularla sobre esa temperatura. Y lo segundo es que dice determinar la velocidad del observador. Hasta el momento hemos hallado la frecuencia del observador. De por sí todas las expresiones, si se dan cuenta, es para hallar la frecuencia del observador. Y este ejercicio nos está preguntando es la velocidad del observador, o sea, VO. Entonces, eso implica que el procedimiento pues es diferente. Entonces vamos a tomar los datos primero. Ejercicio número 10. Dice, un auto estacionado tiene prendido el equipo de sonido, el cual emite 320 Hz. O sea, esa es la frecuencia de la fuente. ¿Sí? 320 Hz, que es el equipo de sonido que está en el auto. El auto dice que un auto estacionado, o sea, la fuente está en reposo. Bueno. Y un observador que se aleja, o sea, fuente en reposo, observador que se aleja, percibe una frecuencia, o sea, ahora nos están dando la frecuencia del observador, que era lo que nos pedían hallar antes los ejercicios, aquí nos la están dando. Percibe la frecuencia con 300 Hz. Es lógico porque sí, cuando la fuente está en reposo y el observador se aleja, la percibe con una menor frecuencia. Cuando la temperatura ambiente es de 21 grados centígrados. Determinar la velocidad del observador.
Bueno, acá el asunto es diferente. Sin embargo, lo primero que tenemos que hacer es exactamente lo mismo de los ejercicios anteriores, identificar el caso. En este caso, la fuente está en reposo y el observador se aleja, ¿sí? Entonces buscamos en las fórmulas donde dice la fuente en reposo. Entonces, dicen si la fuente se encuentra en reposo y el observador se aleja de ella, entonces la expresión es, lo pueden mirar ahí en la guía, ¿sí? B menos B, velocidad del observador, sobre la velocidad del sonido por la frecuencia del sonido. Entonces, esta es la expresión para cuando la fuente se encuentra en reposo y el observador se aleja de ella. Bueno, pero acá nos piden hallar la velocidad del observador. O sea, de esta expresión tenemos que despejar la velocidad del observador. Bueno, vamos a ver cómo hacemos eso. ¿Cómo hacemos ese despeje? Lo primero que vamos a hacer entonces, esta velocidad que está aquí, dividiendo, la voy a pasar a multiplicar. Velocidad por la frecuencia. Y aquí me va a quedar entonces m menos b0. Y esta frecuencia está multiplicando todo esto, toda esta expresión, ¿sí? Entonces tengo que colocarla entre paréntesis porque si no parecería que solo estuviera multiplicando esto. Listo. Ahora, esta frecuencia de la fuente que está aquí multiplicando va a pasar a dividir. ¿Qué me queda aquí? B menos B0. Bueno. Ahora entonces, esta velocidad, como está negativa, velocidad del observador, la voy a pasar para acá positiva. ¿Sí? Para que me quede positiva. O sea, me va a quedar velocidad por la frecuencia del observador sobre la frecuencia de la fuente. Y este que pasa para acá, entonces pasaría a sumar. Y aquí me quedaría únicamente la velocidad. ¿Sí? O sea, este lo pasé para aquí y cambié de signo. Como aquí está restando, pasa a este lado a sumar. Y como esto es lo que tengo que despejar, entonces toda esta expresión la paso al otro lado al igual a restar. Velocidad por frecuencia del observador sobre frecuencia de la fuente. Y ahí tendríamos despejada la velocidad del observador. Primer paso. ¿Sí? Espero pues haya quedado como claro el despeje. Pasamos esto aquí a multiplicar, luego esta parte la pasamos a dividir, luego esto lo pasamos para acá para que cambie de signo y luego esto lo pasamos para allá a restar. Listo. Diríamos, bueno, ahora reemplacemos. Pues no podemos reemplazar todavía porque tenemos que hallar primero la velocidad del sonido. La velocidad del sonido es igual a 331 metros sobre segundos más 0,6 por la temperatura por grados centígrados a la menos 1. Si recuerdan la expresión del tema que vimos inmediatamente anterior a este, cómo se determinaba la velocidad del sonido. Bueno, entonces velocidad es igual a 331 metros sobre segundos más 0,6 por la temperatura, que es 21 grados centígrados por grados centígrados a la menos 1. Entonces, para poder cancelar los grados centígrados y finalmente esto me dé en metros sobre segundo. Entonces, al hacer esa operación, nos da 343,6 metros sobre segundo la velocidad del sonido. Entonces, ya después de haber calculado la velocidad del sonido, ahora sí me voy a esta expresión para hallar la velocidad del observador, que es lo que me están pidiendo. Entonces, velocidad del sonido, 343,6 metros sobre segundo, que fue lo que hay aquí. Menos velocidad del sonido, 343,6 metros sobre segundo, por la frecuencia del observador, 300 Hz, sobre la frecuencia de la fuente, 320 Hz. Listo. Ya reemplacé todos los valores. Calculadora. Y podemos determinar que el valor de la velocidad del observador es de 21,475 metros sobre segundo. Listo. Velocidad del observador. De esta manera entonces quedaría resuelto este ejercicio. Tenía de pronto un grado más de complejidad por el despeje, porque nos tocaba ya la velocidad del sonido, ya que nos daban temperatura. Pero es importante que tengan en cuenta este despeje para cuando de pronto en los ejercicios del taller nos pregunten ya sea o la velocidad del observador
o de pronto nos pregunten es la velocidad de la fuente. Entonces, más o menos, ¿cómo se hacen estos despejes? Esto, pues, se supone, los ejemplos que vienen en la guía son precisamente ejemplos o ejercicios guías para cuando ustedes tengan que resolver el taller. Hasta acá es este tema, hasta acá finalizamos la unidad correspondiente al sonido, ¿sí? En que constaba de la parte del sonido y la parte del efecto Doppler. Ya después vamos a ver una siguiente guía en que continuamos con el tema de acústica. Ya vamos a ver tubos sonoros, que es otro tema que pertenece obviamente a la acústica. Y acá terminamos entonces esta parte. Ya aquí en adelante pues vendrá el taller y luego, la evaluación. Espero, como siempre, haya sido el entendimiento de todos ustedes. La verdad no es un tema tan complejo. Y de esta manera adquieran pues la destreza para resolver este tipo de ejercicios. Nos vemos entonces en una próxima videoclase. Muchas gracias.